Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas te ibas a encontrar. La. Elegiste un camino angosto para andar y pensabas que a tus pasos rosas ibas a encontrar. Le dijiste a Jesús, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difícil a veces poder continuar. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. La. Es difícil a veces poder continuar. Oh sí. Los problemas que te oprimen y te hacen desesperar. Piensa que alguna vez hubo en tu lugar quien una cruz pesada tuvo que cargar. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Difíciles, cansado estás, Jesús te sostendrá. Buenas noches, ¿cómo están todos los hermanos de la Iglesia de Bolivia, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, también Carnaví y Oruro, también los hermanos de la Iglesia de Santiago de Chile? Bienvenidos al seminario bíblico con el pastor Kyung-ho Song. Nosotros escucharemos la palabra de Dios durante 4 días. Es una bendición porque Dios nos permitió durante 4 días para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. Como igual que la semana pasada, nosotros hemos escuchado la predicación del pastor Oksupa. Siempre él estaba presentando sobre la gracia de Dios, para recibir la salvación, también para vivir por la fe, toda la cosa por la gracia de Dios, no por nuestra obra. Acaba de presentar el grupo Canto de Esperanza, ellos alabaron al Señor. Cuando yo escucho la música con los instrumentos que están tocando, guitarra, charango, también la voz de los bolivianos, me siento muy feliz. Una vez más, vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza para que ellos presenten una alabanza más. Por favor.
clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. El Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo y en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Gracias. Una alabanza muy hermosa con el instrumento zampoña también, ¿no? Es muy hermosa. Y también en este momento nosotros podemos invitar un pastor, se llama Pastor Reverendo Efraín Quinaya, presidente de la Organización Cristiana Evangélica Boliviana para Cristo. En este momento, preciosamente, él va a orar por este seminario. Vamos a invitar. Bolivia para Cristo será, será, será. Bolivia para Cristo será, será, será.
con una misión. Vamos por la gran comisión. Por esta visión, Bolivia, solo para Cristo será. Bolivia para Cristo será. Soy el reverendo Efraín Quinaya, presidente de la Organización Cristiana Evangélica Bolivia para Cristo a nivel nacional. Para mí en esta noche es un gusto el poder orar por el siervo del Señor, el pastor Jung Ho, para que Dios utilice su instrumento para bendecir a muchos siervos en los diferentes continentes. Oremos en esta hora. Bendito Señor, nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, en cuyas manos, Señor, se encuentra nuestra vida. Oramos a ti, Señor, en este día, para pedirte, Señor, por tu siervo, el pastor Jung Ho, para que tú puedas bendecir, Señor, a tu siervo, y de tal manera, Señor, que él al predicar, Señor, pueda bendecir a muchos siervos en los diferentes países. Que a través de tu sangre preciosa, Señor, pueda también alcanzar a muchos que en este tiempo tal vez están desanimados, que en este tiempo tal vez tienen necesidades. Que seas tú, Señor, a través de tu siervo, manifestando tu voluntad escrita, para que muchos sean fortalecidos, bendecidos, Señor. Porque entendemos, Señor, que al final de cuentas, la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, las acciones de gracias te pertenecen a ti, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú permitiste que a través de esta plataforma, Señor, muchos siervos en diferentes lugares del mundo puedan oír, Señor, la sana doctrina, puedan oír, Señor, tu palabra, y así ser bendecidos, Señor, fortalecidos, edificados, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que tu siervo, Señor, va a compartir tu palabra. Derrama sobre él, Señor, de tu Espíritu Santo, para que él al hablar, Señor, nuestros corazones se llenen de gozo y de alegría, pues tú, Señor, eres bueno en gran manera. Desde Bolivia, bendecimos, Señor, a tu siervo, y también a todos los siervos que tienen la oportunidad y el privilegio de escuchar tu palabra de esta forma. Oramos a ti, Señor, entendiendo de que tú tienes el control de todo y que nada pasa si usted no lo permite. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor me los bendiga. Un saludo aquí desde Bolivia. Bendiciones. Gracias, Pastor Efraín Quinaya, por su oración. En este seminario nosotros estamos uniendo dos países. Uno es Bolivia, otro es Chile. Por eso en este momento nosotros quisiéramos invitar dos pastores que estaban participando en la campaña evangelística que hizo la semana pasada con el pastor Usupa. También especialmente quisiera presentar ante ustedes Pastor Mario Verdugo, quien está pastoreando la iglesia Casa de Sion de Iquique. Él estaba estudiando cada día en el Estudio Bíblico Pastoral de Chile durante un año. Por eso en este momento quisiera invitar dos pastores. Uno es Pastor Mario Verdugo y segundo, Pastor Manuel Díaz, la iglesia pentecostal Getsemaní. Entonces, añadiendo dos presentaciones, vamos a escuchar el testimonio de ellos. Vamos a invitarlos. Hola, el Señor les bendiga. Que les habla el pastor Mario Verdugo. Soy de la ciudad de Iquique, país Chile. Pastoreo la iglesia Casa de Sion acá en la comuna de Alto Hospicio. Primeramente quiero agradecer al Señor por darme esta oportunidad de poder saludarles
y también agradecer a la Misión Buenas Nuevas y al pastor Orzupá por este seminario bíblico que se está realizando, donde muchas personas alcanzan el perdón de sus pecados por el oír y el oír palabra de Dios. Yo en lo personal quiero dar testimonio que a través de estos seminarios bíblicos yo alcancé el perdón de mis pecados, por el entender en mi corazón que Jesucristo entró una vez y para siempre en el tabernáculo celestial, como dice acá en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra, mis hermanos, cambió mi vida, transformó mi vida. Pude entender, como les decía, en mi corazón, a través de la fe, que Jesucristo perdonó todos mis pecados, pecados pasados, presentes y futuros. No así antes yo pensaba, mis hermanos, que solamente Cristo había perdonado mis pecados pasados y que desde el presente en adelante hacia el futuro tenía que yo por mi justicia, por mis obras, alcanzar la gracia de Dios. Pero a través de esta enseñanza del pastor Orzupá, hermano, pude alcanzar y recibir, como les decía, el perdón de mis pecados. Me siento un hombre salvo, redimido por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo, que lo único que quita el pecado del hombre es la sangre de Jesús. No son nuestras obras, no es lo que nosotros podamos hacer, sino que es a través, hermano, de la fe, en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio que le hizo en la cruz, en el Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Le quiero dar gracias al Señor por darme este privilegio de haber conocido la Misión Buenas Nuevas. Tuve la oportunidad de participar en mi primer CLF allá en la ciudad de Lima, país Perú. También estuve en el campamento mundial y participando allá en Sao Paulo, en el CLF, donde pude conocer al pastor Orzupá. También posterior a eso estuve en Santa Cruz, país Bolivia, donde a la verdad me deleitaba y me gozaba en las enseñanzas. Ahora, con ese gozo, con esa alegría, lo único que deseo en mi vida es predicar este evangelio, las buenas nuevas de salvación, este evangelio puro, y también seguir aprendiendo este evangelio. Todos los días nos conectamos aquí en Chile a través de la plataforma del Zoom con el pastor Joaquín, y también estoy participando del Instituto Teológico de la Misión Buenas Nuevas en Nueva York. Instarles, mis hermanos, amados consiervos, como siervos del Señor, que prediquemos este evangelio puro, este evangelio de las nuevas de salvación. También decirles y motivarles a que sigan participando y aprendiendo cada día de la palabra del Señor. Amén. El Señor les bendiga. Mi nombre es el pastor Manuel Díaz Bascur. Soy pastor de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal en la ciudad de Santiago y en la comuna de Santiago Centro. Llevo 18 años pastoreando la congregación y además soy supervisor en mi organización. Quiero yo, a través de este medio, agradecer a la Misión Buenas Nuevas, al pastor Orzupá, que realmente nos ha invitado en varias ocasiones a los encuentros que organiza la institución de la Iglesia Buenas Nuevas, a los seminarios bíblicos y también a la conferencia de líderes que ocurrió últimamente. Todos los trabajos que ellos programan son de mucha bendición para los pastores de las iglesias locales. Y en ese sentido es que yo les invito, estimados pastores, a que ustedes también puedan participar, porque es una bendición. Generalmente en un seminario, en un instituto bíblico, cobran una mensualidad, y acá las invitaciones son prácticamente totalmente gratuitas. Distinto es cuando realmente uno quiere ya estudiar formalmente, siendo parte del alumnado de los seminarios que también ellos tienen. Bueno, les comentaba yo que realmente
para los pastores que estamos en Latinoamérica siempre es muy difícil capacitarse, es muy difícil tener acceso a estudios de nivel superior. Y en este caso, lo que hace la Misión Buenas Nuevas con el pastor Oxopar y sus seminarios es justamente ayudarnos a los pastores a comprender la doctrina bíblica, las enseñanzas de la teología, haciéndola en algún sentido muy práctica, muy accesible, muy sencilla, que todos nosotros podemos entenderla usando ejemplos de la vida diaria, ejemplos que son muy útiles para entender las enseñanzas de las principales doctrinas de la Biblia, dentro de las cuales estaba, por ejemplo, la justificación por la fe, que fue una preciosa enseñanza que dio el pastor Oxopar ahí los días previos a la Semana Santa, y además que concluyeron con un culto especial de resurrección en la Semana Santa. Entonces, son bendiciones completas que podemos recibir nosotros, y los que conocemos un poquito de la historia sabemos que gran parte de los avivamientos en el mundo han venido justamente cuando la iglesia o cuando los creyentes entienden lo que significa la justificación por la fe. Algo que nuestros hermanos en Cristo, también el pastor Joaquín, comparten en sus sermones y nos ayudan a entender, como ya decía, con ejemplos muy claros y específicos acerca de esta importante doctrina, para que nosotros dejemos de lado en algún sentido tradiciones humanas y hagamos caso a la enseñanza que la Biblia nos da. En Cristo tenemos libertad perfecta porque Él nos ha justificado, y esa es la enseñanza que realmente ellos van siempre compartiendo en sus encuentros pastorales, y a las cuales hoy día nos da la posibilidad de que ustedes también puedan ser parte. Entonces, saludar a los pastores en Bolivia, a los que están invitados a ser parte del evento que viene, que sigan ustedes avanzando junto a la Misión Buenas Nuevas, porque sin lugar a dudas las actividades que están programadas por este ministerio son de bendición para una iglesia local, son de bendición para sus pastores, son de bendición en realidad para nuestras ciudades y también para nuestros pueblos. Así que desde ya les dejo cordialmente esta invitación a que se puedan sumar. Ha sido de bendición para mi vida, para la gente que está detrás de nosotros que somos pastores en nuestras congregaciones, que nos ayudan en algún sentido también de una manera más clara a explicar las principales doctrinas de la fe evangélica. Entonces, que Dios les bendiga, que tengan un lindo tiempo en el Señor, y yo también espero en alguno de esos encuentros estar presente y tal vez conocer a muchos de ustedes. Una bendición poderles saludar desde Santiago de Chile, y que Dios sea glorificado en cada uno de sus ministerios. Muchísimas gracias, Pastor Mario Verdugo, y también Pastor Manuel Díaz, sobre invitación y testimonio. Nosotros somos de Misión Buenas Nuevas, pero este seminario bíblico no solamente estamos realizando entre nosotros, sino también estamos invitando a los pastores. En esta noche también preciosamente están testificando Pastor Mario Verdugo y Pastor Manuel Díaz, y también nuestros amigos pastores están participando. Saludo Pastor Marcelo Oscar de Brasil, y también Pastora Erika Sandoval, que está permaneciendo en este Zoom. Gracias por la participación, y también otros pastores que están participando. En este momento, antes de escuchar la palabra de Dios, vamos a invitar Coro Gracia, mejor coro del mundo. Ellos van a presentar 2 alabanzas. Entonces vamos a escuchar alabanzas. Deine liebliche Laune
La alabanza es muy hermosa. Coro Gracia es mejor coro del mundo. Por eso cada noche nosotros escucharemos la alabanza de Coro Gracia. Después de terminar la predicación, nosotros tendremos reunión grupal. Por eso para Bolivia se divide 8 grupos. Para Chile, un grupo es conmigo. Incluye otros países, Ecuador, Brasil también. Por favor, quédese. Entonces, durante 4 días, nosotros escucharemos la palabra de Dios a través del pastor Kyung Song, quien está pastoreando Busan, de Misión Buenas Nuevas, de Busan, de Corea del Sur. Entonces, el día hoy va a traducir pastor Andrés Im, de la Iglesia de la Paz de Bolivia. Vamos a invitar pastor Kyung Song con gran aplausos. 목사님 나오시면 되겠습니다. 네, 반갑습니다. Mucho gusto. 참 이렇게 멀리서 이렇게 만나는데 아주 가깝게 만나는 것 같습니다. Aunque estamos muy lejos entre nosotros, pero me siento muy cerca de ustedes. 참 이게 보통 먼 거리가 아닌데 극과 극인데 바로 옆에 있는 것처럼 이렇게 만날 수 있어서 고맙습니다. Realmente, verdad, no estamos extremos, diferentes lugares, pero me siento que está muy cerca, por eso estoy muy agradecido. 네, 또 정말 부족한 저를 이렇게 또 강사로 초청해 주셔서 감사하고요. Y también me siento, me falta mucho, pero me invitó como el expositor. Estoy muy agradecido de esto. 몇 시간 이 말씀 안에서 같이 은혜를 입었으면 좋겠습니다. Me gustaría que ustedes puedan recibir la gracia de Dios en cada hora de seminario. 네, 그러면 오늘 먼저 성경 말씀을 읽겠습니다. 요한복음 3장 16절부터 읽겠습니다. Entonces, en esta noche, primeramente, vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, desde versículo 16, voy a leer. 예, 찾으셨으면 제가 읽겠습니다. Ya todos se encontraron, entonces voy a leer. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이라. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 저를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니함으로 벌써 심판을 받은 것입니다. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔으되 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어두움을 더 사랑한 것입니다. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하며 Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 진리를 쫓는 자는 빛으로 오나니 이는 그 행위가 하나님 안에서 행한 것임을 나타내려 함이라 하시니라. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 예, 오늘은 첫날이라서 여러분 잘 아시는 요한복음 3장 16절에서 21절 이 말씀을 같이 읽었습니다. Hoy día es primer día del postseminario, por eso hemos leído
un libro que es bien conocido, usted todo, ¿no? Libro de San Juan capítulo 3, desde versículo 16. 예, 제가 있는 나라는 대한민국입니다. ¿Dónde estoy yo? Como la República de Corea del Sur. 예, 참 좋은 나라입니다. En verdad, nuestro país es muy bueno. 여러분들도 여러분이 사는 나라를 참 좋아하시지만 저도 우리나라를 좋아합니다. Ustedes, creo que ustedes también aman mucho a su propio país. Yo también yo amo mucho a mi país. 근데 저희들 나라는 남자로 태어난 사람은 만 20세가 되면 군대를 가야 됩니다. En caso de nuestro país, cuando nació por el hombre, entonces cuando cumpliendo 20 años, sí o sí tiene que servir como cuartel. 군대를 가야 되는데 기피를 하면은 거기에 대한 처벌을 받습니다. Sí o sí tiene que entrar a hacer servicio de militar. Cuando ya no hace, ahí va a recibir como castigos. 20세가 된 남자는 군대에 갈 의무가 있습니다. Entonces, entre todos los varones llegando, cumpliendo 20 años, sí o sí tiene que servir como militar, servicio de militar. 그래서 저도 이제 85년도에 저도 군대를 갔어요. Por eso yo también, 1985 años, yo entré al cuartel. 그리고 이제, 아니죠. 82년도에 군대를 가서 84년도에 제대를 하고 나왔네요. Disculpe, ¿no? El año 1982 años yo entré al cuartel, luego 84 años yo salí del cuartel. 그리고 제가 이제 85년도 3월 달에 다시 이제 학교 복학을 하게 됐어요. Y luego otra vez el mes de marzo nuevamente yo ingresé a la universidad. 제가 대학교 1학년을 마치고 군대를 이제 갔기 때문에 2학년에 복학을 하게 된 거죠. Terminando el primer año de mi universidad, yo entré al cuartel, luego terminando mi servicio de cuartel, luego yo nuevamente ingresé segundo año de mi universidad. 한 학기가 지나고 9월 달에 제 친구가 다시 학교에 복학을 했어요. Y luego, llegando el mes de mayo, mi compañero nuevamente otra vez ingresó a la universidad. 1년 같이 공부하고 3년 헤어져 있다가 다시 만났으니까 굉장히 반갑죠. Porque el primer año de la universidad juntos estudiamos, luego entramos al cuartel. Luego, después de pasar 3 años, nuevamente ingresando, encontrando en la universidad. Estaba muy contento de encontrarlos. 그리고 이제 이 친구가 내 옆에 앉아서 같이 수업을 받게 됐어요. Y también ese mi amigo, mi compañero, al lado de mi asiento, estudiaba junto conmigo. 그러면서 수업 시간에 성경을 이야기를 해줬어요. Entonces ese mi compañero en la clase del estudio me comentaba sobre la palabra de Dios. 나는 공부해야 되는데 공부 시간에 성경 이야기를 하니까 짜증이 났어요. Y para mí tengo que estudiar, escuchar atentamente, pero mi amigo ya hablaba sobre la Biblia, me daba rabia. 됐다. 저 수업 끝나고 이야기 좀 하자. 지금 그만해라. 해도 계속 이야기를 하는 거예요. Ya amigos, ya basta. Si después de terminar la clase ya me digan, pero ese mi amigo continuamente me hablaba. 야, 성경 이야기 하려면 아예 그 학교를 오지 말든지 그러지. 학교 와서도 성경 이야기를 하냐. Si quiere predicar la palabra de Dios, entonces, ¿por qué viene a la clase, a la universidad? ¿Por qué en la clase hablando sobre la palabra de Dios? 좀 그만해라. Ya basta, amigo, ya basta, ya no haga más. 이 친구 그만하는 듯 하느니 또 이야기를 하는 거죠.
Ese mi compañero, mi amigo, aparentemente no estaba predicando la palabra, pero otra vez predicaba a mí. 짜증을 참 많이 냈어요. En verdad, yo daba mucha rabia hacia mi amigo. 그리고 수업이 끝났는데 뭘 그렇게 이야기하려고 하냐? 이야기 한번 해봐라. Después de terminar la clase, luego yo hablé a mi amigo, ya, ¿qué quería hablar a mí? Ya ahora, ya terminó la clase, ya dígame ahora. 그랬더니 자기는 죄가 없는 의인이다 그러는 거예요. Entonces mi compañero me dijo, no, yo no tengo pecado, soy justo. 우리 반에 있는, 우리 과에 있는 친구들이 이 친구를 아주 이상하게 생각을 했어요. Porque nuestros compañeros de nuestra aula, como consideraba ese amigo como un poco extraño, 내가 너를 아는데 네가 죄가 없다고 그러냐. nosotros conocemos muy bien a usted, pero usted dice que no tiene pecado. 저도 그렇게 마음으로 그렇게 이야기를 했어요. Yo también dentro de mi corazón respondí mismo que los compañeros. 내가 너를 아는데 네가 죄가 없다고 하냐. Verdaderamente yo conozco muy bien a usted, a ti, pero dice que no tiene pecado. 이 친구 이상하구나. Ese es mi amigo muy extraño, un poco raro. 이상한 말을 하네. Hablando, sí, muy raro, ¿verdad? 그리고 속으로 생각을 했습니다. Luego yo pensaba dentro de mi corazón. 네가 죄가 없다면 나는 더 죄가 없다. Tú dices que no tiene pecado nada, entonces mi persona más no tengo pecado. 네가 죄가 없다고 그러면은 너보다는 내가 더 죄 없다. Tú dices que no tiene pecado, entonces comparando contigo, mi persona no hay más pecado que más que usted. 그러는데 자기는 의인이라고 또 말을 하는 거예요. Pero ese mi amigo escuchando de mí otra vez decía que no tengo pecado. 의인이 어딨어? 의인이 어딨어? 의인이 하나도 없는데. No hay. ¿Dónde existe el justo? No existe ni un justo. 그랬더니 이 친구가 창세기 6장을 펴서 노아는 의인이요 방세의 완전한 자다. 그 말씀을 읽어줬어요. Después de escuchar, mi amigo como abrió la Biblia, el libro de Génesis capítulo 6, y luego leyó, Noé era justo, luego varón de Dios y perfectos. 그거는 구약이니까 있지 신약에는 없어. En verdad ese libro es como Antiguo Testamento, pero Nuevo Testamento no existe el justo. 신약 성경 누가복음 성경을 펴서 요 봐라 요 의인이 있잖아. Entonces mi amigo otra vez abrió el libro de San Lucas, luego me mostró, oye amigo mira aquí está el justo. 이 친구가 어디 성경 하는 쪽 구석에 박혀 있는 말씀 꺼내가지고 이상한 말을 하는구나 이렇게 결론을 내렸어요. Entonces para mí yo concluí en mi manera, ese mi amigo una parte del inconsciente de la Biblia y sacando un versículo está hablando así, yo pensaba. 그리고 이 친구를 향해서 제가 마음을 탁 닫았거든요. Luego yo me cerré mi corazón hacia mi amigo. 이 친구 이상한 말을 하는 친구다 이러면서 더 이상 대화를 끊어버렸어요. Ese mi amigo habla raras cosas. Luego yo me cerré mi corazón de ese, no quería hablar. 의인이 어디 있다고 의인이 있다고 그러는 거야. ¿Dónde existe el justo? ¿Por qué en esa manera habla? 의인은 없어. 하나도 없어. No hay justo ni aun uno. 어디 성경 구석에 박혀 있는 거 하나 가져와가지고 이야기하고 그래. ¿En qué parte del rinconcito de la Biblia un versículo y trajo y me mostró qué está hablando a mí? 그리고 그날 이제 그 수업이 다 끝나서 집으로 돌아갔죠. Ese día terminando toda la clase de la universidad, yo regresé a mi casa. 다음 날 학교를 왔는데 이 친구가 내 옆에 또 앉는 거예요. Al día siguiente yo vine a la universidad, pero ese mi amigo otra vez se sentó al lado de mí. 그래서 또 너 내하고 이야기 좀 하자 하고 내한테 자꾸
싱글거리는 거예요. Y otra vez mi amigo ya, y otra vez yo quiero hablar, vamos a hablar contigo la palabra. Otra vez me dice, 시간 있냐? 이야기 좀 하자. ¿tú tienes tiempo? Ya quiero hablar, si podemos hablar. 나 시간 없어. Amigo, yo no tengo tiempo. 언제 한번 시간 내라. Ay, por favor, si tenga tiempo libre, yo quiero compartir contigo. 알았어. Sí, está bien. 그래놓고 시간 안 만들어주죠. Y aunque yo respondí así, pero yo no di mi tiempo para mi amigo. 근데 이 친구는 계속 내 옆에 앉아가지고 시간 좀 없냐, 시간 없냐 하고 물었어. Pero ese amigo continuamente sentándose al lado de mí me pidió, ¿tiene tiempo libre? ¿Tiene tiempo libre? 저는 계속 시간이 없다고 했는데, 시간이 없다고 계속 거짓말을 했는데, 그것이 마음에 좀 정죄가 되는 거예요. Yo respondía continuamente a ese amigo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Yo mentía, ¿no? De esa manera. Por esa mentira me condenaba mucho en mi corazón. 그래서 그날은 시간이 있다 그랬어요. Por eso yo dije a mi amigo ese día, ahora tengo tiempo. 근데 시간이 1시간밖에 없다. Pero solamente 1 hora yo tengo tiempo. 그래서 커피집에 가서 이야기를 좀 하게 됐어요. Y por eso nosotros fuimos a cafetería, así podíamos conversar. 마태복음 7장 21절 성경을 펴놓고 San Mateo, 내한테 이야기를 했어요. San Mateo capítulo 7, versículo 21, y me mostró. 마태복음 7장 21절에는 나더러 주여 주여 하는 자마다 천국에 다 들어갈 것이 아니요 내 아버지의 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라 이렇게 말씀을 했어요. El versículo 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 하나님의 뜻대로 행해야 천국을 들어가는데 너 하나님의 뜻이 무엇인지 알아? 하고 물었어요. Los que hacen la voluntad de Dios pueden entrar al reino de los cielos. Amigo, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios? 하나님의 뜻은 하나님의 말씀대로 사는 것이지. Yo respondí, la voluntad de Dios es que vivir según la palabra de Dios. 이 친구가 너 하나님의 말씀대로 살 수 있어? 하고 내한테 물었어요. Otra vez me preguntó, ¿ya tú puedes vivir conforme a la palabra de Dios? 하나님의 말씀대로 못 살지만 하나님의 말씀대로 살려고 노력을 하고 있어. Aunque yo no puedo vivir conforme a la palabra de Dios, pero estoy esforzándome, estoy intentando cumplir la palabra de Dios. 하나님의 말씀대로 살려 노력하고 있다는 것은 하나님의 말씀대로 행하지 않는 거잖아, 아직. Lo que está esforzando o cumplir conforme a la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? No está viviendo conforme a la palabra de Dios. 그래도 나는 하나님의 말씀대로 살려고 애쓰고 있어. Pero yo estoy intentando, esforzando para vivir conforme a la palabra de Dios. 하나님의 말씀대로 너 못 살잖아. Mi amigo otra vez me preguntó, ¿tú no puedes vivir conforme a la 아이, palabra de 살려고 Dios? 노력하고 있다니까. Amigo, estoy intentando para cumplir la palabra de Dios. 그래, 노력하고 있지만 안 되잖아. Tú estás intentando, procurando, pero no se puede. 안 되니까 용서해달라고 회개하고 용서해달라고 빌고 그러잖아. No puedo cumplir, por eso estoy pidiendo perdón, perdón a Dios. Estoy haciendo de esa manera. 아, 이 친구 정말 복잡하게 만드네. Ese mi amigo me hace como conflicto es. 어이, 대충 믿자, 대충. Sí, amigo, ya solamente creer, como simplemente nomás, sí. 아, 이 친구를 만났는데 머리가 너무 복잡해지는 거예요. Cada vez encontrando ese mi amigo me daba mucho confusiones. 그러면서 헤어지려고 했어. 헤어질 때가 됐어. Por eso así conversando y llegó la hora de despedirse. 이 친구가 성경
골로새서에 있는 데살로니가에 있는 성경을 폈어요. Entonces mi amigo me mostró una palabra de la Biblia, ¿no? 성경은 다 짝이 있어. La Biblia dice, toda la escritura tiene su pareja. 여기 봐라. 하나님의 뜻은 너희가 거룩하게 되는 거야. Mira aquí en la Biblia, la voluntad de Dios, ser santos ustedes. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. La voluntad de Dios es ser santos. 네가 거룩하게 되는 것이 하나님의 뜻이야. Siendo santos, justificados, eso es la voluntad de Dios. 네가 거룩하게 되면 거룩한 하나님이 계시는 그 나라에 들어갈 수가 있어. O sea, tú siendo santos, tú puedes entrar a donde está nuestro Dios. 그리고 헤어졌어요. Después se habla, luego nosotros despedimos. 헤어졌는데 내 마음이 너무 안 좋은 거예요. Después de como despedir, mis amigos, mi corazón no estaba bien. 이 친구하고 이야기를 하면 할수록 성경하고 내 생각이 틀리는 것을 발견을 하게 되는 거예요. Porque cada vez conversando con ese amigo, yo podía descubrir la palabra de Dios, luego lo que estoy pensando totalmente diferente. 그리고 12월 달 방학이 됐습니다. Y luego llegó el diciembre de vacaciones. 그리고 이제 헤어졌죠. 학교 수업이 다 끝나니까 이제 헤어지는 거죠. Como llegó vacaciones, nosotros ya todo terminamos, luego ya despedimos todos los amigos. 근데 제가 영국이라는 친구하고 방학 동안에 일을 하나 계획한 것이 있어요. Entonces yo estaba planeado en las vacaciones, yo quisiera trabajar con mi amigo Yonggu. 근데 이 친구가 어디에 있는지를 모르겠는 거예요. Pero no sabía que dónde está mi amigo Yonggu. 수소문을 해보니까 이 친구 집에 같이 살고 있는 거예요. Y averiguando mi amigo Yonggu, justo estaba viviendo en la casa de ese amigo extraño. 영무기를 만나러 친구 집을 갔죠. Para encontrar mi amigo Yonggu, yo visité a su casa. 방 문을 딱 열었는데 영무기는 없고 이 친구만 있는 거예요. Abriendo la puerta, dentro del cuarto no estaba mi amigo Yonggu, pero estaba mi amigo como extraño. 점심때였는데 이 친구가 라면을 끓여 먹고 있었어요. Entonces la hora de almuerzo era justo ese hermano estaba comiendo como fideo coreano. 예, 라면 맛있죠. En verdad ese fideo coreano muy rico, ¿verdad? 지금 이 시간 배고플 때인데. Creo que a esta hora sí se siente mucha hambre, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes? 문을 딱 열었는데 만나고 싶지 않는 친구를 만나게 된 거예요. Al abrir la puerta y yo encontré ese mi amigo extraño. No 이거 la verdad, 어떡하지? 이거 어떡하냐? 하고 문을 딱 닫으려고 했는데 ¿qué voy a hacer con ese amigo extraño? Quería cerrar nomás otra vez la puerta. 어이, 들어와라. 밥이나 먹고 가라. 그랬어요. Pero mi amigo dice, amigo, ven, entra y come ramen conmigo. 점심 때니까 밥이나 먹고 가야 되겠다 하고 방을 들어갔어요. La hora de almuerzo era, por eso yo entré, ¿sí? Yo entré al cuarto, ¿sí? Yo voy a comer juntos con él. 이 친구가 라면 국물을 한 그릇을 딱 떠주고 밥을 한 그릇을 딱 퍼주면서 먹고 가라. Ese es mi amigo, ese sopa de fideo coreano, como un plato, luego otro plato de arroz me entregaba. 그래서 라면 국물에다가 밥을 믹스를 해가지고 이제 먹고 있는 거예요. Por eso en el jugo de ese fideo coreano, luego yo mezclé con arroz, luego y mezclando yo estaba comiendo. 라면 국물에다가 밥을 믹스를 해가지고 먹으면 엄청 맛있어요.
Entonces, en ese jugo líquido de fideo coreano, ahí mezclando arroz, comiendo, es demasiado rico. Es. 거기에다가 한국 김치를 얹어가지고 먹으면 너무 맛있어요. Además, y añadiendo ese kimchi de coreano, ¿verdad? ¿No? Juntamente comiendo, es demasiado rico. Es. 라면은 있으신가 모르겠네요. Allá, Sudamérica, ¿ustedes también tienen ese fideo coreano ramen? 언제 끝나면 한번 드셔봐요. Terminando, ¿no? Ese seminario y usted puedan también 먹는데 probar. 너무 맛있는 거예요. En verdad estaba comiendo y estaba bien rico era. 그렇게 막 먹고 있는데 이 친구가 먹고 있는데 제 눈앞에다가 성경을 딱 갖다 댔어요. Yo estaba comiendo ricamente, de repente mi amigo, ¿verdad? ¿No? Frente de mí estaba mostrando la Biblia. 그러면서 하는 말이 하나님이 율법을 왜 주셨는지 아느냐 하고 묻는 거예요. Y luego me decía, amigo, ¿usted sabe por qué Dios ha entregado los mandamientos? 율법 그러고 하나님이 지키라고 주신 거지. Ah, el mandamiento para que cumplamos, por eso entregó a nosotros. 그랬더니 이 친구가 다시 성경을 딱 펴가지고 내 눈앞에다 딱 갖다 놨어요. Y escuchando de mí, mi amigo, otra vez la Biblia mostraba ante de mí. 그러니까 밥을 먹을 수가 없잖아요. Así mostrando la Biblia, no podía comer esa comida. 응? 밥을 숟가락을 딱 떴는데 성경이 이렇게 있으니까 밥을 먹을 수가 없죠. Yo levanté mi cuchara para comer, pero de frente de mí, así ya mostró la Biblia, no podía meter a mi boca. 그러더니 성경을 읽어보라는 거예요. Luego me dice que ya lee la Biblia. 그 성경이 로마서 성경이었어요. Ese libro era el libro de Romanos. 율법의 행위로는 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이니라. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법은 지키라고 준 것이 아니고 죄를 깨닫게 하려고 하나님이 주신 거야. No ha entregado para que cumplamos ese mandamiento, para que conozca el conocimiento. 죄인으로 태어나서 지옥 갈 수밖에 없는 사람인데 죄인인 줄을 모르니까 율법을 주셔서 죄인인 걸 깨닫고 예수님으로 죄 사함을 받으라고 죄를 깨닫게 하려고 준 거야. Nacieron por los pecadores, pero los pecadores no reconocieron, por eso Dios envió ese mandamiento para que conozca, somos pecadores. A través de nuestro Señor Jesucristo ya puede entrar al reino de los cielos. Para que entienda esto, Dios entregó. 제가 그 로마서 성경 말씀을 탁 보면서 머리가 띵 해버렸어요. 띵 해버렸습니다. 제가. Escuchando ese romano este versículo, entonces como me sentía como fuera un martillo, me chocó a mi cabeza. 제 마음의 고백이 내가 또 틀렸구나. 이런 마음의 고백을 하게 됐어요. Entonces, escuchando de ese versículo, yo podía confesar dentro de mi corazón, mi persona estoy equivocado. 전번에 친구하고 나누었던 여러 이야기들이 생각이 나는 거예요. Luego podía recordar, ¿no? Anteriormente con ese amigo, cómo estábamos conversando la palabra de Dios. 저는 의인이 없다고 했는데 이 친구는 의인이 있다고 성경을 내게 보여줬어요. Porque yo respondí que no existe justo ni a uno, pero ese mi amigo me mostró la Biblia. 저는 하나님의 뜻대로 사는 것이 말씀대로 사는 것이라고 했는데 이 친구는 내가 거룩하게 되는 것이 하나님의 뜻이다. 성경을 내게 이야기해 줬어요. Porque yo respondí a mi amigo, la voluntad de Dios es vivir conforme a la palabra de Dios, pero mi amigo explicaba otra manera. La voluntad de Dios es ser santos. 오늘은 율법을 지키라고 줬다고 했는 성경은 죄를 깨닫게 하기 위해서라고 성경을 이야기해 줬어요. Entonces hoy día también yo pensaba que el mandamiento para cumplir, pero me mostraba la Biblia ese para conocimiento.
나는 교회를 다니면서 배운 것을 이야기하고 이 친구는 성경을 이야기하는구나. Yo hablaba lo que he aprendido en la iglesia, pero mi amigo está hablando la Biblia que está escrito. 제가 교회를 6년을 다녔을 때예요. Porque mi persona estaba congregando a una iglesia 6 años. 6년 동안 성경을 배웠지만 성경에 없는 것을 배웠어요. Durante 6 años yo congregaba a la iglesia, pero no podía escuchar esta palabra. que me dijo. 의인이 있는데 의인은 없나니 하나도 없다고만 배웠어요. Solamente yo he aprendido de la iglesia, no hay justo ni aún uno. 율법은 죄를 깨닫게 하기 위함인데 지키라고 저는 배웠어요. Porque yo he aprendido de la iglesia, el mandamiento es para cumplir, pero en la Biblia está escrito de diferente manera. 그러면서 이 친구를 향해 제가 마음을 요만큼 열게 됐어요. Después de conversar mi corazón, yo podía abrir mi corazón hacia mi amigo. 조금 열었어요. En verdad, chiquitito mi corazón abría hacia mi amigo. 한 1mm 열었을 거예요. Y verdaderamente, como 1 milímetro creo que yo abrí mi corazón. 1mm를 열었는데도 1mm 그 틈으로 있잖아요. 들어오는 거예요, 뭐가. Aunque yo he abierto mi corazón 1 milímetro, pero en ese abierto de mi corazón entró la palabra. 그래서 이 친구 다니는 교회로 제가 가게 됐거든요. Y por esa razón yo podía visitar a su iglesia de mi amigo. 그리고 제가 복음을 듣고 구원을 받은 거예요. Visitando a su iglesia, podía escuchar el evangelio, luego yo recibí la salvación. 구원을 받는 날 저는 기쁨보다 화가 더 많이 났어요. El día que yo he recibido la salvación, en vez de tener mucha alegría, me daba mucho enojo. 아니 이미 예수님이 이렇게 다 이루어 놓았는데 왜 내가 그 죄를 씻으려고 우리 보고 죄를 씻으라고 하나? Porque así en la Biblia está escrito, ya cumplió, ya limpió nuestros todos pecados, pero ¿por qué yo intentaba cumplir mis mismas personas? 이미 죄가 십자가에 다 끝이 났는데 왜 그 죄를 자꾸 회개하라고 그랬나? Y verdaderamente en la cruz ya había terminado nuestros todos pecados, pero ¿por qué continuamente nos dice que tiene que arrepentirse? 왜 이미 십자가에 다 끝난 죄를 자꾸 가지고 와가지고 그 죄를 회개하고 고백하고 그 죄를 자꾸 그렇게 씻으라고 했나? Porque en la cruz ya había terminado nuestros todos pecados. ¿Por qué? Pero nuestra iglesia continuamente enseñando a mí, trayendo ese pecado otra vez, arrepintiéndose, luego pidiendo perdón. Esa manera enseñaba. 예수님이 정죄를 당함으로 더 이상 우리를 정죄하지 않으셨는데 Jesucristo fue condenado por nuestros pecados. No está condenando a nosotros por esa manera. 왜 나를 그렇게 정죄를 했나? ¿Y por qué? Porque mi iglesia tantas veces me ha condenado. 그래서 저는 구원을 받는 날 기쁘기도 하지만 마음에 화가 더 많이 났어요. Pues el día que yo he recibido la salvación, aunque una parte estaba muy contento, alegre, pero 아니 의인이 있는데 왜 의인이 없다고만 가르쳤어? Pero en verdad me enojé en gran manera. ¿Por qué hay justo? ¿Pero por qué me ha enseñado mi iglesia que no hay justo nada? 아니 예수님이 깨끗하게 해놓았는데 왜 죄인이라고 했어? Escrito ya fue limpiado perfectamente a nosotros. ¿Por qué nos ha condenado como pecador? 그래서요 제가 나도 이 복음을 전하고 싶었어요. Y por eso después de recibir la salvación, yo también quería predicar ese evangelio. 이미 다 이루어진 이 복음을 전하고 싶었어요. Porque yo también quería predicar ese evangelio que ya fue limpiado. 제일 먼저 우리 아버지 생각이 났거든요. Primero, y me recordé mi padre. 제가 공부하는 도시에서 시골에 있는 우리 아버지까지 4시간이 걸려요.
donde estaba estudiando mi ciudad, hasta mi pueblo donde vive mi padre, se tarda 4 horas. 4시간 차를 타고 집에 가면은 저녁이 10시 반이 되는 거예요. Durante 4 horas y siguiendo por bus a mi pueblo, entonces llegando como 10 de la noche. 우리 어머니가 아들 왔다고 밥을 항상 딱 차려줬어요. Entonces, como mi madre, como ha llegado su hijo, entonces me preparaba bien, como rica comida. 앉아가지고 밥을 먹는 거예요. Sentándome y luego comiendo. 그리고 그 앞에 제 아버지가 계시니까 아버지 궁금한 거죠. Luego ya mientras comiendo de frente de mí estaba sentado mi padre, luego me daba, ¿no? 아버지, Compartir. 아버지는 죄가 많으시지요. 저는 죄가 없습니다. 이야기했어요. Sí, papá, usted tiene mucho pecado, ¿verdad? No, pero yo no tengo ningún pecado. 그랬더니 우리 아버지 이만큼 화가 났어요. Después de escuchar de mí, mi padre y de repente se enojó en gran manera. 이놈의 자식이 아버지 보고는 죄가 있다고? 네가 죄가 없어? Ese mi hijito malo dice que no tiene pecado, luego dice que yo tengo mucho pecado. 야 이놈아, 내가 죄가 없으면 없지. 네가 죄가 없어? ¿Cómo puede decir, sí? Como fuera, yo no tengo pecado, así debería hablar, pero dice que no tiene pecado tú. 그렇잖아요. 아들이 죄가 있다 해야지. 아버지 보고 죄가 있다 하고 지는 죄가 없다 그러면 화나시잖아요. Hermano, debería hablar a su padre, ¿verdad? No, padre no tiene pecado. El hijo tiene mucho pecado. En esa manera tiene que hablar. 얘는 자식 공부하라고 보내놨더니 공부는 안 하고 엉뚱한 거나 믿고 당장 가. Entonces mi padre, ese mi hijo y malo como en vez de estudiar otra cosa, está estudiando, luego se enojó. 저는 우리 아버지 그렇게 화낼 줄 몰랐어요. En verdad, yo no pensaba que así iba a enojarse en gran manera. 근데 우리 아버지 너무 화가 난 거예요. Pero después de escuchar de mí, mi padre se enojó en gran manera. 그리고 저희 아버지는 저에 대해서 마음을 닫았어요. Y luego mi padre cerró su corazón hacia mí. 저도 마음이 너무 어려운 거예요. Después de pasar esto, mi corazón estaba muy difícil, ¿verdad? 몇 년 뒤에 제가 결혼을 하게 됐어요. Unos años después, me casé después. 제 아내가 제 아버지한테 전도를 하는 거예요. Entonces, ahora mi esposa y predicando el evangelio a mi padre. 아버지, 수양이 한번 갑시다. Mi suegro, por favor, vamos a ir a casa de retiro. 그러면 며느리가 하는 말이니까 우리 아버지는 가 대답을 하는 거예요. Como así su nuera está pidiendo a su suegro, mi padre decía, sí, voy a ir. 그런데 아들 보면은 가고 싶지 않는 거예요. Pero mi padre mirando el rostro de mi hijo, a mi persona, no quería ir. 또 수양이 다가오면 제 아내가 아버님 수양이 한번 갑시다 그러면 가지 그렇게 대답을 해요. Otra vez llegando tiempo de retiro nacional, entonces mi esposa otra vez, sí, mi suegro, vamos a ir, por favor. Entonces mi padre decía, sí, voy a ir. 그러다가 제 아들을 딱 보면은 가고 싶지 않는 거예요. Y luego ya mirando a mi rostro, mi padre dice que no quiero ir. 며느리 보면 가고 싶은데 아들 보면 가고 싶지 않는 거예요. Mirando a su nuera y quería ir a casa de retiro, pero mirando a mí no quería ir. 그래도 제 아내는 아버님 한번 갑시다 또 쫄랐어요. Pero mi esposa continuamente pidió a mi padre, sí, suegro, 근데 por 우리 favor, 아버지 vamos a ir. 우리 아버지 마음이 바뀌었어요. Así estábamos, pero finalmente mi padre, su corazón ha cambiado. 아유, 내가 며느리한테 맨날 거짓말해서 되겠나? En verdad, cada vez mintiendo a mi
a mí como nuera, ¿cómo puedo hacer así? 이제는 거짓말하지 말아야지. 그래서 수양회를 오셨어요. Ay, ahora, sí, ahora no voy a mentir. Luego mi padre, y finalmente y podía participar a casa de 며느리한테 retiro. 거짓말 안 하시려고 수양회 오셨거든요. Que no quería mentir más a su nuera. Por esa razón podía participar a casa de retiro. 복음반을 가셨어요. Y luego participó a hablar del 우리가 Evangelio. 수양회 하면 복음반을 하거든요. Porque nosotros cuando realiza ese retiro, entonces siempre realizamos hablar del Evangelio. 월요일부터 수양회를 했을 때인데 목요일 아침 저를 찾아왔어요. Porque el lunes empezó ese retiro, entonces el jueves, llegando el jueves, mi padre me buscó. 저희들이 기도회를 하고 있는데 면회를 왔다는 거예요. Mientras nosotros estábamos orando, de repente mi padre buscó a mí. 문을 열고 나갔는데 우리 아버지가 면회를 오셨더라고. Y abriendo la puerta, luego saliendo, mi padre estaba buscando a mí. 그러더니 제 손을 딱 잡고 창문 쪽으로 나를 데리고 가는 거예요. Luego agarró mi mano, luego mi padre me llevaba hacia la ventana. 저희들 한국에 수양관이 굉장히 좋은 수양관이 있어요. En Corea, en verdad, tenemos un casa de retiro, buen casa de retiro tenemos en Corea. 코로나 끝나면 한국 오십시오. Terminando coronavirus y visite a Corea ustedes. 그리고 민박도 해요. Y también, si tenemos un programa que ustedes se queden en la casa de los hermanos. 민박할 때 저희들 집으로 오세요. Entonces, por ese programa, ¿verdad? Ahí, entonces ustedes visite, busca mi casa. 여러분들에게 방도 제공해주고 식사도 제공하고 관광지도 제공하고 다 제공해드리겠습니다. Entonces voy a ofrecer a ustedes como los cuartos, también las comidas, hasta turismo, todo voy a ofrecer a ustedes. 조금 표 구하기 어려워도 표만 딱 구해가지고 오시면 한 달이든 1년이든 저희들 집에서 다 제공해드리겠습니다. Aunque poco difícil no conseguir el boleto, muy caro, pero de toda la manera consiguiendo, llegando en Corea, puede estar un mes, un año. Entonces todas las cosas yo voy a preparar para ustedes. 칠레, 볼리비아 뭐 볼 거 다 보셨잖아요, 여러분들. Creo que ustedes ya conocen, ¿verdad? ¿No? Chile, Bolivia, todo ya conoce. 이제 한국에 오셔가지고 새로운 거 보고 가세요. Por eso usted visita Corea, luego nueva cosa puede ver, ¿no? 한국에 볼리비아, 칠레에 없는 건 한국에 많습니다. En Corea hay muchas cosas que no tiene en Chile, en Bolivia. 아버지가 수양관 저 창문 쪽으로 저를 딱 손을 잡고 저를 데리고 가는 거예요. Mi padre agarrando mi mano llevaba hacia la ventana. 그러더니 말씀을 합니다. Luego me había dicho, 네가 죄가 없다 하는 그 말이 무슨 말인지 이제 이해가 된다. tú me habías dicho que yo no tengo pecado. Ahora, recién me da cuenta, yo puedo entender esa palabra. 제가 죄가 없다 하는 그 말이 이제 우리 아버지 마음에 이해가 되셨어요. Escuchando de mi padre, podía entender que ya no tengo pecado. Esa palabra ya está entendido en su corazón. 우리 아버지 모든 죄를 예수님이 가져가셨다는 것을 아셨구나. Mi padre también ya está entendido que Jesucristo había llevado nuestros todos pecados. 그걸 몰라서 죄 없다 하는 이 아들을 오해를 하셨는데. Anteriormente no podía entender esa palabra, por eso malentendido que su hijo había dicho que no tengo pecado. 아들이 왜 죄가 없다 하는 그 말이 무슨 말인지 이해를 하셨어요. Ahora recién dio cuenta que su hijo dice no hay pecado. Ahora ya dio cuenta. 그렇게 구원을 다 받으시더니
그 예수님을 이야기하기 시작을 하더라고요. Después de recibir la salvación, mi padre también empezó a hablar sobre Cristo. 우리 아버지는 7남매의 제일 큰 아들이거든요. Porque mi padre, entre 7 hijos de mi abuelo, es como primer hijo. 그래서 명절이 되면은 다 모여요, 다. Por eso cuando llega una fiesta grande en Corea, todos los hermanos y como se reúnen. 그러면은 우리 아버지하고 밑에 있는 작은 아버지하고 마음이 제일 잘 맞아요. Entonces, como se reúnen todos los hermanos, mi padre mayor, luego segundo hermano, ellos 우리 bien 아버지가 pegados. 저를 안 좋아할 때 우리 작은 아버지도 저를 안 좋아했어요. Cuando mi padre como me odiaba, entonces como segundo como tío de 두 mi 분이 padre 형제니까 también, 마음을 딱 합쳐가지고 저를 얼마나 어렵게 했는지 몰라요. ese tío también me odiaba porque 2 hermanos, mi padre como segundo hermano es bien como fluido, me odiaba juntos. 그 아버지가 형제들에게 죄가 없어졌다는 이야기를 하는 거예요. Porque mi padre había dicho a sus hermanos que mi hijo dice que no tiene pecado. 우리 작은 아버지가 막 한탄을 하는 거예요. Entonces, como mi tío dice que cómo no tiene pecado, 아이고, 우리 형님 조카한테 넘어가 버렸네. sí, después de escuchar de mi padre cómo recibió la salvación, cómo mi hermano mayor fue engañado 아이고, 우리 por su hijo. 형님 조카한테 넘어가 버렸네. Ah, mi hermano mayor fue engañado por su hijo. 막 그렇게 또 우리 아버지를 우습게 얘기해요. Entonces, así como de tal manera, así como menospreciaba mi 어이, hermano, mi 동생, padre. 내가 그거 가봤는데, 정말 너무 좋더라. Mi padre dice, ay, mi hermano menor, yo me fui a casa de retiro, es bueno, muy bueno es. 야, 이 사람아, 죄가 다 없어졌어. Ay, mi hermano menor, escúchame, si en verdad mi pecado todo 그걸 ya fue, 사람들이 몰라. porque las personas no saben esto. 그 예수라는 분이 우리 죄를 다 가져갔어. Como un Señor Jesucristo dice que Jesucristo ya llevó todos nuestros pecados. 아이고, 우리 형님 또 예수 믿게 됐네. Ay, ese mi hermano mayor ya fue convencido, va a creer en Jesucristo. 형님 예수 믿으면 제사 어떻게 지내려고 해요? Ay, mi hermano mayor, usted cree en Jesucristo, ¿cómo va a hacer? ¿Cómo doblar nuestros antepasados? 아이 사람아, 예수님이 죄를 다 가져왔다니까. Ay, hermano menor, escucha, Jesucristo ya llevó nuestros todos pecados. 다 죄를 다 씻으신 예수님을 이야기하더라고요. Y Padre continuamente explicaba sobre Cristo que ya llevó nuestros todos pecados. 이미 이루어진 사실을 참 이야기하는데 너무 좋은 거예요. En verdad, y predicando el evangelio que ya había cumplido. 여러분, 저는 오늘 아침에 제가 구원을 받고 아버지가 구원을 받은 감정을 먼저 이야기 좀 했습니다. Hermanos, en esta noche, primeramente yo te expliqué cómo yo recibí la salvación, yo y mi padre. 이미 다 이루어진 이 복음은 이미 이루어진 것이더라고요. En verdad, el evangelio ya había cumplido. 내가 죄를 씻어야 되는 게 아니고 이 죄가 이미 씻어졌더라고요. No es limpiar mi persona mismos a mi pecado, sino ya está limpiado estos pecados. 제가 오늘 요한복음 3장 16절을 제가 16절부터 읽었는데요. Esta noche yo he leído San Juan capítulo 6, desde versículo 16. 아마 여러분도 이 말씀 굉장히 좋아하실 거예요. 저도 이 말씀 굉장히 좋아합니다. Creo que a ustedes les gusta ese versículo, yo también, a mí me gusta ese versículo. 그런데 3장 16절 이 말씀을 외워도 이 말의 의미를 잘 몰랐어요.
Pero en realidad, aunque yo memorizaba ese versículo, pero no podía entender qué significado es. 근데 하나님이 이 의미를 가르쳐 주더라고요. Pero Dios me ha enseñado qué significado tiene ese versículo. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 왔다고 이렇게 성경은 말씀합니다. Por un hombre entró el pecado, por el pecado llegó la muerte, por la muerte pasó toda la persona. Así está escrito en la Biblia. 한 사람 아담으로 말미암아 죄가 들어와서 모든 사람이 다 죄인이 됐다고 이야기합니다. Por un hombre, Adán entró el pecado en el mundo, luego y pasó, todas las personas han sido pecadores. 한 사람 때문에 코로나가 와가지고 여러분도 고생하고 저도 고생하고 온 세계 사람들이 다 고생합니다. Por un hombre ha contagiado coronavirus, ¿verdad? No, a todo el mundo, a ustedes estamos sufriendo bastante, todo el mundo. 그 한 사람이 누구인지는 아직 밝혀지지 않아 잘 모르겠는데 Hasta ahora no ha confirmado ese un hombre. ¿Quién era? ¿Quién es un hombre contagiado coronavirus? 그 한 사람으로 인해 가지고 온 세계가 코로나로 참 어려워하고 있어요. Por ese un hombre contagiando por coronavirus, todo el mundo está sufriendo. 그 한 사람 아담으로 말미암아 우리가 죄인으로 태어났더라고요. Por un hombre, Adán, nosotros hemos nacido como pecadores. 그래서 다 죄인으로 살다가 다 지옥을 갈 수밖에 없는 사람이 됐다. Viviendo por pecadores, todos van a entrar al infierno. Estaba viviendo en esa manera. 하늘에 계신 하나님이 세상을 이렇게 내려다 보니까 세상에 다 죄인밖에 없는 거예요. Como nuestro Dios que está en el cielo, desde el cielo ya mirando aquí abajo, todos son pecadores. 저 위에 계신 하나님이 세상을 이렇게 내려다 보니까 다 죄인인 거예요. 다. Como alto en el cielo, ahí Dios está mirando al mundo, todas las personas eran pecadores. 그 죄인이 대통령도 되고, 그 죄인이 국회의원도 되고, 그 죄인이 뭐 영화 배우도 되고, 유명한 사람도 되고 그러는 거죠. Este pecador siendo en esa tierra como presidentes, autoridades, también actores. 그러니까 죄인 대통령, 죄인 국회의원, 죄인 또 미스 칠레, 죄인 미스 볼리비아, 죄인 전부 다 죄인인 거죠. Entonces, como ese pecador siendo presidente pecador, un diputado pecador, como Miss chilena, Miss bolivianas, pecadores, todos han sido en esa manera. 근데 사람들은 그 죄 때문에 지옥 가는 줄을 모르고 미스 볼리비아로 살고 미스 칠레로 살고 대통령으로 살고 국회의원으로 살고 부자로 사는 거예요. Pero las personas que no conociendo en esa parte, viviendo como presidente pecador, diputado pecador, en esa manera viviendo sin saber la verdad. 죄인인 목사, 죄인인 장로, 죄인인 뭐 집사, 죄인 성도 다 죄인으로 살고 있는 거예요. Aunque pastor, pero pecadores, como un anciano, pero pecador, como un miembro, pero pecador, así viviendo y por pecadores, todo viviendo en esa manera. 하나님이 인생들을 두고 살펴보니까 다 치우쳐 무익하게 되고 다 무익한 삶을 살고. En el cielo, Dios mirando este mundo, a las personas, todo está desviado, luego en vano. 대통령으로 살아도 지옥이고, 국회의원으로 살아도 지옥이고, 판사로 살아도 지옥이고, 목사로 살아도 지옥이고, 장로로 살아도 다 지옥인 겁니다. Aunque viviendo como presidente, pero pecador, como un diputado, pero pecador,
aunque sea pastor es pecador, aunque ese anciano tiene pecado, todos van a ir al infierno. 하나님이 세상을 내려다보면서 하나님의 마음이 너무 아픈 겁니다. Dios en el cielo mirando al mundo, en verdad su corazón tenía como muchos dolores. 5살 난 아들이 몸이 아파 병원을 갔는데 암입니다. Cuando un hijo que tiene 5 años estaba enfermo llevando al hospital, el doctor le dice que tiene cáncer. 그 5살밖에 안 된 아들이 암인 것 때문에 엄마 마음이 너무 어려운 거예요. Porque apenas tiene 5 años, ese su hijo tiene cáncer, por eso la madre de su corazón bien dolorido. 아니야, 암일 리가 없어. 그렇지 않아, 암이 아닐 거야. 이러면서 병원을 옮겨 다녀서 다시 진찰을 받아보는 거예요. Porque la madre dice que no es cáncer, no puede ser cáncer, mi hijo. Hay diferentes hospitales llevando, chequeando, ahí andando su madre. 두 번째 병원을 가도 암이 맞아요. 아닐 거야 하고 또 세 번째를 가도 또 암이에요. 그래도 아닐 거야. 네 번째, 그래서 병원을 7군데 병원을 다녀봤어요. Su madre llevaba a segundo hospital. Ahí segundo hospital dice también tiene cáncer. No puede tener cáncer mío. Llevaba otro hospital, tercer hospital. Ahí también dice que su hijo tiene cáncer. La madre no quería creer, así hasta 7 hospitales llevó. 근데 결과는 똑같은 거예요. Pero el resultado es igualito. 내 아들이 암이 아니기를 바라지만, 그 아들을 사랑하는 그 마음 때문에 암이 아니기를 바라지만, 결과는 암이더라고요. Porque la madre tanto amaba a su hijo es porque deseaba que no tenga cáncer, pero cada vez visitando al hospital dice tiene cáncer. 그때부터 마지막 입원을 한 그 병원의 의사 선생님한테 무릎을 꿇고 비는 거예요. 내 아들 좀 어떻게 잘 치료해달라고. Desde ese momento, la madre, ¿no? Último hospital, los doctores de último hospital, rodillándose, llorando, pidiendo, por favor, salve mi hijo. 그 5살 난 아들이 암에 걸린 게 너무 고통스러워. En verdad, mirando a su hijo que tiene 5 años apenas, pero tiene cáncer, le dolía mucho su corazón. 다니던 직장을 그만두고 아들 그 암 치료하는 데다가 마음을 다 쓰는 거예요. Dejando su trabajo que estaba trabajando, luego todo el tiempo acompañando a su hijo, enfocando para que se sane. 어머니가 아들의 그 암을 볼 때 안타까워하는 그 마음은 하나님이 이 세상 인생들을 볼 때 안타까워하는 마음 정말 10분의 1, 100분의 1, 1000분의 1도 안 되는 거죠. En verdad, esa madre mirando a su hijo que tiene cáncer daba mucha pena en el corazón de madre. Misma manera, Dios también mirando este mundo, tal nosotros, todas las personas, no puede comparar. 죄인으로 태어나서 지옥을 갈 수밖에 없는데도 사람이 천지를 모르고 그냥 그렇게 살아가고 있는 모습을 보면 하나님의 마음이 안타까워. Naciendo por el pecado, pero sin darse cuenta, ya viviendo, todos van a entrar al infierno. Pero Dios mirando esto daba mucha pena en el corazón de Dios. 저 죄가 없어져야 천국을 가는데 저 마음에 저 죄가 없어져야 되는데 저 죄가 없어져야 천국을 가는데 하나님의 마음이 그래 그 죄를 가지고 가면 안 된다. 아무리 이야기해도 사람들은 관심이 없어요. Dios dice, con ese pecado tiene que limpiar, ese pecado tiene que ya eliminar. Con ese pecado todos van a ir a infiernos. Dios tanto deseaba y hablando, pero las personas no tenían interés de esa parte. 하나님의 마음이 그렇게 안타까운 거. En verdad, el corazón de Dios daba mucha pena mirando en esto. 그것을 세상을 이처럼 사랑하사 하는 단어로 이렇게만 표현을
이렇게밖에 표현을 못하고 있는 거예요. Ese corazón de Dios así está expresado en la Biblia, ¿sí? ¿En qué manera? Tal manera amó Dios al mundo. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 De tal manera amó Dios al mundo. 나를 사랑하신 거죠. En verdad, me amo a mí, a Dios. 그 사랑의 표현이 아들을 세상에 보낸 La expresación de ese amor de Dios envió su Hijo Jesucristo al mundo. 그래서 이 세상에 아들을 하나님이 보냈습니다. Por eso ya Dios su Hijo unigénito envió al mundo. 아들을 보내가지고 그 아들에게 이 세상 사람들에게 어떤 죄를 지었든 무슨 죄를 지었든 숨어서 죄를 무슨 죄라는 죄를 다 모아가지고 예수님에게 담당을 시킵니다. Entonces Dios juntando, ¿no? Todos los pecados, todo tipo de pecado de nosotros juntando, aunque escondidamente cometió pecado, todo tipo de 이 pecado juntando 세상의 Dios 모든 encargó en Cristo. 사람들은 다 죄인으로 태어나서 자기 죄를 해결할 수가 없어요. Ya toda la persona que vive en ese mundo, en sí mismo nunca puede solucionar sus pecados. 그래서 죄 없는 예수님을 보내서 세상의 모든 죄를 다 모아가지고 예수님에게 담당을 하시죠. Por eso envió a Cristo que no tiene ningún pecado, juntando todos los pecados del mundo, ahí encargó en Cristo. 그 죄를 담당한 예수님은 그 죄를 지고 가버렸죠. Entonces Cristo que fue encargado todos los pecados de nosotros, luego se fue. 그 죄를 지고 예수님은 가버렸었으니까 Cristo ya fue encargado todos los pecados de nosotros, luego ya se fue Cristo. 하나님이 위에서 이렇게 내려다 보면은 죄를 찾을 수가 없다. Después Dios mirando en el cielo, mirando al mundo, en verdad no podía encontrar ningún pecado. 분명히 나에게 이런 죄도 있고 이 죄도 있고 이런 죄도 있고 이런 죄도 있었는데 Verdaderamente en mi corazón tengo ese tipo de pecado, estos diferentes pecados yo tenía. 이 죄를 다 모아가지고 예수님에게 담당을 다 시켰어요. Todos los pecados encargó en Cristo. 그래 없잖아요. 여기 없어요. En verdad en mí no hay, ¿verdad? No hay. 그러니까 위에 계신 하나님이 나를 보고 의롭다 이러는 거죠. Por eso nuestro Dios que está en el cielo mirando a mí dice no hay pecado. 하나님이 나를 보면서 정죄할 수가 없다 이 말이죠. Ya Dios desde arriba mirando a mí no puede condenar a mí. 그 하나님이 내게서 죄를 기억할 죄가 없어요. También Dios mirando a mí no puede buscar ningún pecado de mí. 하나님이 담당을 시키지 않았으면 여기 있을 텐데. Porque no fue encargado nuestro pecado, en Cristo todavía estaría en mí. 하나님이 죄인이야. Todavía ya tiene ese pecado, Dios va a decir, tú 너 eres pecador. 더럽네. Ah, tú eres sucio. 너 죄 많네. Ah, tú tienes demasiados pecados. 나 네 죄 기억을 해. Ah, me recuerdo muy bien 너 tus 죄 pecados. 때문에 너 벌 받아야 돼. Por tu pecado tú tienes que recibir el castigo. 하나님이 심판을 할 수밖에 없는데 Así mirando mis pecados, Dios debería juzgar a mí. 정죄를 당치 않게 하시려고 Pero para que no tenga ninguna condenación de nosotros, 나를 깨끗게 하시려고 para limpiar a mi persona, 내 죄를 기억지 않으시려고 para que no recuerde más mis pecados, 나를 심판하지 않으시려고 para que no juzgue a mi persona, 하나님 이 죄를 예수님에게 담당을 시켰다. Dios encargó todos los pecados en Cristo. 여러분 여기에 있어요. 없어져 버렸어요. Ya hermanos, ese pecado ahí en mi corazón, oh, ya desapareció. 이거는 하나님이 이렇게 한 거예요. 하나님이. Y en verdad, este pecado Dios hizo así para que desaparezca. 이사야 53장 6절에 그래 돼 있는 거죠. El libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 6, 우리 así está 무리의 escrito. 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
como todos nuestros pecados encargó en él. 그 예수님은 그 죄를 담당하고 십자가에 죽으십니다. Nuestro Jesucristo recibió este pecado luego y murió en la cruz. 그래서 독생자를 주셨으니 독생자를 하나님이 땅에 주셨고 그 독생자로 말미암아서 우리를 심판할 수가 없다. Por eso Dios dice que ha dado a su Hijo unigénito. Por ese Hijo unigénito ya nadie puede recibir condenaciones. 여러분, 이 죄가 있으면은 죄로 말미암아 내가 심판을 받아야 되는데 이 죄를 예수님에게 담당을 시키면서 심판에 내게 오는 게 아니라 이렇게 넘어가 버리는 거죠. Ya ese pecado si hubiera tenido en mi corazón, en verdad, no, ese juicio de Dios debería llegar a mi corazón. Pero ese todo pecado encargó en Cristo, entonces ese juicio debería llegar a nosotros, pero se fue a Cristo. 나라는 사람에게 죄의 사신 사망의 화살이 내게 있는 이 죄를 향해서 이렇게 오다가 죄가 예수님 넘어가 버렸으니까 내게 오는 게 아니고 샥 한국말로 샥 옮겨져 버렸단 말이죠. Entonces, en verdad, esa flecha de la muerte por mi pecado debería llegar, esa flecha de la muerte a mi pecado. Pero ese pecado encargo es Cristo, debería llegar esa flecha de la muerte, ¡shac! Así desvía, se ve, ¿sí? Coreano 그러니까 dice, 아들을 ¡shac! 세상에 보낸 거는 세상을 심판하려고 하는 게 아니고 세상을 구원하려고, 세상을 심판하려고 하는 게 아니다. Por eso no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 우리를 정죄하지 않으려고 하신 거다. Envió a su Jesucristo para que no tenga ninguna condenación. 하나님이 나를 사랑한 사랑은 예수님에게 나타나 있는 겁니다. El amor de Dios que expresó hacia nosotros, ahí puede ver, se manifestó en Cristo. 그 예수님은 담당되어진 그 세상 모든 죄를 담당하고 십자가로 가셨습니다. Ese Jesucristo fue encargado de nuestros todos pecados, luego se fue a la cruz. 그래서 위에 계신 하나님이 이 세상에서 죄를 찾으려고 해도 죄를 찾을 수가 없어요. Por eso nuestro Dios que está en el cielo de arriba mirando al mundo quería buscar algún pecado, pero no podía 내가 죄를 buscar 안 encontrar. 지어서 찾을 수 없는 게 아니고 죄를 지었는데도 찾을 수가 없어요. Porque Dios no puede encontrar nuestros pecados, nosotros no, ningún pecado cometimos, no es así, porque no puede buscar. 하나님이 찾으시는 그 죄는 십자가로 가버렸어요. Porque ese pecado que Dios está buscando, ese pecado ya se fue a la cruz. 그래서 우리가 벌을 받는 게 아니라 예수님이 벌을 받는 거예요. Por eso en vez de recibir castigo nosotros, sino Jesucristo recibe ese castigo. 내가 받아야 정죄를 예수님이 받으신 거예요. En verdad, mi persona debería recibir esa condenación, pero Jesucristo ya recibió esta condenación. 그리고 하나님은 나를 의롭다 그렇게 말씀하십니다. Y luego Dios nos dijo que somos justificados. 여러분 이거는 2000년 전에 이루어진 사실이에요. 이루어진. Hermanos, esta historia es hace 2000 años atrás ya había cumplido. 이미 2000년 전에 하나님과 예수님으로 말미암아서 완성되어진 겁니다. 2000 años atrás, a través de nuestro Dios Jesucristo ya había cumplido. 그래서 죄가 있다 하는 이거는 생각일 뿐이에요. 생각. Por eso algunos piensan que tengo pecado. Eso solamente en su pensamiento hay. 내가 이런 죄를 지었으니까 죄가 있는 거 아니냐. Yo he cometido ese tipo de pecado, por eso yo tengo pecados. 이런 죄를 지었으니까 이런 죄가 있는 거 아니냐 하는 건 생각이에요. 생각. Yo he cometido ese tipo de pecado, por eso yo tengo ese pecado. Es solamente su pensamiento. 이런 죄를 지은 거는 사실이지만 이 죄가 내게 있는 것이 아니고 예수님께로 넘겨져 버렸다.
Aunque yo he cometido ese tipo de pecado, pero ese pecado ya fue entregado en Cristo. 그러면 사실이 뭐냐, 사실이. Hermano, ¿cuál es la verdad? 죄를 지었으니까 죄가 있는 게 사실이냐, 담당되어진, 없어진 게 사실이냐. Lo que ha cometido pecado, por eso hay o fue entregado en Cristo. ¿Cuál es la verdad? 사실이 뭐냐는 겁니다. Hermano, ¿cuál es la verdad? 이런 죄를 지었으니까 내게 죄가 있다는 이거는 생각입니다, 생각. Yo he cometido ese tipo de pecado, por eso yo tengo pecado. Eso es pensamiento. 이 생각에 있는 이 죄는 있는 것이 아니라 하나님이 예수님에게 담당시켰다는 거예요. Ya ese pecado que tiene en su pensamiento, ese pecado ya fue entregado en Cristo. 그리고 그 예수님이 죽으실 때에 예수님에게 담당된 죄도 죽었다는 거예요. Luego es Cristo, después de cargar nuestros pecados y ha muerto en la cruz, entonces nuestros todos pecados juntamente murió en la cruz. 예, 예수님만 죽은 것이 아니고 예수님에게 담당된 모든 죄도 죽었다는 거예요. No solamente es Cristo murió en la cruz, todo nuestro pecado que fue encargado en Cristo juntamente murió. 여러분, 죄 있다고, 이런 죄를 지은 죄가 있다고 하는 이것이 살아있는 게 아니라 이게 십자가에 죽었어. Ese tipo de pecado ha cometido, ese pecado está vivo en sus corazones. No es así, ese tipo de pecado en la cruz ya ha muerto. 죽은 거는 장사를 지냅니다. Lo que ya ha muerto sepultamos, ¿verdad? 그래서 예수님을 장사를 지냅니다. Por eso nuestro Señor Jesucristo también sepultamos. 예수님에게 담당되어졌던 죄도 다 묻어버리는 거예요. Entonces todo nuestro pecado fue entregado a Cristo, juntamente sepultamos. 죽은 거기 때문에 장사를 지내는 거예요. Ha muerto, por eso tiene que sepultar. 그리고 부활하신 예수님 다시 우리 앞에 나타나셨어요. Luego es Cristo resucitó, después de resucitar es Cristo 우리 ya 앞에 나타나셔서 말씀을 합니다. apareció ante nosotros, luego está diciendo, 너 깨끗해. tú eres limpio. 산타크루즈 형제님입니까? Aquí yo veo, ¿no, hermanos? Santa Cruz es. 너 의로워. Usted, tú eres limpio. 델리아 자매님. 너 Hermana Elías, 깨끗해. ustedes limpias. 프레디 형제님 너 깨끗해. Si usted, hermano, es limpio, 너 죄 없어. tú no tienes 너 pecado. 의로워. Usted es justo, 너 거룩해. ustedes justificados. 여러분, 이런 죄를 제가 예수님이다, 이제. 지금은 예수님. Supongamos soy 예수님이 이 Jesucristo. 죄를 담당을 했어요. Supongamos soy Jesucristo. Ya Jesucristo ya encargó ese todos 그리고 pecados. 이 죄를 가지고 갔어요. Luego ese pecado fue llevándose fue. 그리고 죽었어요. Luego ya se murió es Cristo. 살아나셨어요. Después se resucitó es Cristo. 그리고 나타났어요. Luego ya se apareció ante nosotros. 그리고 만나는 사람들에게 이야기를 합니다. Luego cada persona que encuentra a Jesucristo dice, 너 깨끗해. ah, tú eres limpio. 너 의로워. Ah, tú eres justificado. 네 죄 기억을 안 해. Ah, no me recuerdo nada de tus pecados. 너 나 정죄하지 않아. Ah, no puedo condenarte nada. No tiene pecado. 40일 동안 만나는 사람들에게 의롭다, 깨끗하다, 거룩하다, 온전하다, 기억 안 한다, 의롭다, 그 말씀만 하셨어요. Durante 40 días, todos los hombres que encuentra a Cristo había dicho, tú eres justo, limpio, no tiene pecado, no hay condenaciones. Así estaba hablando. 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요
저로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하십니다. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 이 모든 일은 2000년 전에 이루어진 사실입니다. Ese todo trabajo hace 12,000 años había cumplido. 우리가 태어나기도 전에 이루어진 사실입니다. Nosotros antes de nacer ya había cumplido. 우리가 무엇을 한다는 자체가 말이 안 되는 거예요. Nosotros algo está haciendo, ayudando, no puede decir así. 내가 죄를 지으면 죄가 있고 죄를 안 지으면 죄가 없다. 그 전에 이루어진 사실이에요. Estoy cometiendo pecado, tengo pecado. No estoy cometiendo ningún pecado, entonces no tengo pecado. No puede decir, antes ya había cumplido. 2000년 전 이 땅에 오신 예수님이 모든 일을 다 이루었습니다. Es Cristo que había llegado al mundo 2000 años atrás, ya había cumplido. 우리는 이미 다 이루어진 그 다음에 태어난 사람입니다. Nosotros, Jesucristo, después de cumplir todas las cosas recién después, mucho después hemos nacido. 우리가 해야 될 일이 아무것도 없습니다. En verdad, no hay nada que hacer nosotros. 해놓으신 은혜 위에 우리가 있는 겁니다. En verdad, estamos establecidos encima de la gracia que había cumplido. 그래서 나는 변해도 주님은 변하지 않습니다. Por eso, aunque mi persona cambia, pero nuestro 주님이 Señor 변하지 jamás 않으면 cambia. 의롭다는 것, 깨끗하다는 의인이라는 건 변하지 않습니다. Nuestro Señor no cambia jamás, entonces lo que está justificado, lo que está santos, perfectos, nunca puede cambiar. 모든 일을 이루신 주님께 영광을 돌립니다. Verdaderamente damos gloria, glorificamos a nuestro Señor que había cumplido todas las cosas. 주님께 말할 수 없는 감사를 드립니다. Verdaderamente doy agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. 오늘은 여기까지 하겠습니다. Sí, hermanos, esta noche hasta aquí compartimos. 네, 감사합니다. 기도 한번 드리겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Muchas gracias, hermanos. Vamos a orar. 우리가 일할 것이 없도록 모든 일을 이루신 이 은혜 앞에 감사합니다. Está muy agradecido esta gracia que Dios a través del Señor Cristo había cumplido para que no hagamos nada cosas. 다 이루어진 사실 위에 우리가 있게 된 것을 감사합니다. Está muy agradecido, estamos encima de la gracia que había cumplido todas las cosas. 모든 일을 이루신 주님께 영광을 돌립니다. Glorificamos a nuestro Señor Jesucristo que había cumplido todas las cosas. 예수님 이름으로 기도를 드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. Muchas gracias. Gracias por la predicación del pastor Kyung Song de Corea del Sur. En vivo nosotros hemos escuchado. También gracias al pastor Andrés Im, que tradució muy bien para que nosotros pudiéramos escuchar la palabra de Dios. Si están de acuerdo que nuestro Señor Jesucristo limpió todos nuestros pecados, vamos a mostrar algo para glorificar a Dios. Entonces, alzando así mano, como esta forma, y entendiendo bien y también dando gloria a Dios. ¿Así? Gracias. También dando aplausos al expositor. Gracias, gracias. Todos están muy contentos, agradecidos. El día de hoy así terminamos la predicación de este
Mañana también vamos a escuchar nuevamente, ¿no? Falta 3 días. Entonces, desde ahora vamos a dividir reunión grupal para los bolivianos, 8 grupos. Y también otros países como Chile, Ecuador, también Brasil, los que están participando junto conmigo. Entonces, ¿cómo podemos dividir? Vamos a ver. ¿Va a salir algo de información o no? Operador, por favor, dirija. Ya, está saliendo, está preparando reunión grupal, que está apareciendo la letra. Automáticamente está dividiendo, ¿no? Espérense. Ah, está disminuyendo de grupo. Buenas noches con todos. Se hizo una división por grupos y cada grupo tiene un líder o un pastor ministro que va a dirigir. Entonces, automáticamente ya se ha hecho la división para que ustedes puedan ingresar. Solamente los que no han elegido se quedarán en este grupo. Entonces, el operador tiene que controlar mi pantalla para que aparezca mi imagen ante todos, por favor.